Y es que es época de pensar en ellos, en la figura de los abuelos. Nos referimos sobre todo a su papel como uno de los pilares de la familia española. Y lo son tanto económica como educativamente en no pocos casos. El aumento de familias monoparentales, así como la crisis que estamos padeciendo, los ha convertido a los abuelos en indispensables en parte de la red social. Por eso en este rincón de la psiquiatría, en la Rebotica, nos parece muy interesante poder dilucidar el papel que deben jugar los abuelos en las relaciones familiares. Existen distintos tipos de abuelos que actúan de manera también muy distinta según diversos factores, desde la familia hasta su forma de ser también. Tenemos esa figura del abuelo que maleduca a sus nietos. También está ese abuelo estricto, gruñón, que no pasa una a los niños. Pero aún así, todos ellos son fundamentales para la educación de un niño. ¿O no, Javier Quintero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Enrique. Sin duda son cada vez una parte más importante de nuestras familias. Si usted le tiene que decir a papá y a mamá, vienen a su consulta a decirle que el abuelo se está metiendo en maleducar al niño, ¿qué les dice usted? Mencionaba usted, don Enrique, al principio de la sección, el recuerdo de su padre, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo. Yo le recuerdo constantemente al mío y cuando se aproximan las fechas navideñas, pues con mucho más, ¿no? De hecho, pasado mañana, el día 3 de diciembre, sería San Javier y aparte de mi santo, también lo sería el de mi padre y el de mi hijo. Y ahí voy, ¿no? A la relación que había entre mi padre y mi hijo, es decir, lo que era la educación del abuelo hacia el nieto, ¿no? Y mi padre me decía, diciendo, no, yo ya te he educado a ti y esa es responsabilidad tuya, educar a tu hijo. Yo voy a hacer todo aquello que no podía hacer contigo, porque mi responsabilidad como padre no me lo permitía. Ahora, mi responsabilidad como abuelo para con mi nieto es otra. Claro, en la época que estamos se rompe eso que ha sido tradicional durante toda la humanidad, imagino, es decir, los abuelos ya pasan a otro estado, tienen otra función en la sociedad, de repente se les está dejando a los niños para que los cuiden, para que los críen, ¿no? Hay un punto de inflexión en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Claro, sin duda alguna ahora mismo los abuelos están adquiriendo un papel mucho más principal de cuidador. Y entonces, efectivamente, ahí ya sí que tenemos que buscar, cuando ya no están llevando un papel complementario, sino un pilar básico en la educación, ahí ya tiene que haber una sincronía entre las normas y pautas educativas que marquen los padres y las que marquen los abuelos. Y si ese marco en tiempo y en intensidad lo cubre una parte importante del abuelo, pues el abuelo tiene que ir casi de la mano de los padres. Los abuelos son un importante recurso, tanto para los padres como para los niños. En estos momentos en que ambos progenitores trabajan o deben trabajar, el papel del cuidador es frecuentemente cubierto por ellos, por los abuelos, que rutinariamente proveen cuidado a los niños y también de apoyo emocional. Además, un número muy creciente de niños vive en hogares encabezados por un abuelo. Dicha tendencia se debe al aumento en el número de familias monoparentales y los embarazos de las adolescentes, quienes se mantienen en el domicilio de sus padres. En realidad, los abuelos son un grupo muy diverso, tanto como los roles que pueden desempeñar. Algunos abuelos ya están listos para simplificar sus vidas, tomárselo todo con más calma y dejar de asumir responsabilidades, por lo que el cuidado directo de los nietos les supone una sobrecarga. En otras ocasiones, sin embargo, están dispuestos e incluso tienden a asumir más protagonismo del que se les pide. Los abuelos a menudo asumen que su papel ha de ser el de cuidar y recompensar a los niños sin tener que establecerles límites. Cuando los abuelos asumen cierto rol de cuidador, hay de ir parejo al rol de educador y seguir un modelo consensuado, como nos decía el doctor, con los padres. Margarita de Zamora nos dice en @drjquintero que ella conoce muchos niños que se ven obligados a vivir con sus abuelos por la existencia de problemas previos o de factores a riesgo asociados al estilo de crianza y pregunta cómo puede ser el abandono de alguno de los progenitores. A veces cuando la circunstancia no es selectiva, sino que es forzada, indiscutiblemente es mucho más compleja lo que es la adaptación. Para un niño es fundamental las figuras de referencia parentales, no hay parangón en ese sentido, es decir, su padre, su madre, su madre, y sus abuelos podrán cubrir las ausencias, pero nunca será igual. Pues Juana también nos manda un tuit a @drjquintero donde dice: no me dejan malcriar a los nietos. Claro, depende, es decir, hay veces que malcriarlos no es un problema cuando todo va bien, pero si el niño empieza a ser un trastorno en exceso o empieza a tener algún tipo de despunte conductual que hay que regular, los abuelos no pueden jugar a la contra, no pueden ir interfiriendo en las normas, pautas que los padres estén poniendo en marcha. Entonces yo creo que ahí esta señora debería hablar con sus hijos y definir unas normas y cuál es el escenario donde puede, entre comillas, malcriar a sus nietos y cuál no. Pues no lo olviden, queridos reboticarios, un Twitter para cada vez que nuestro programa acabe le puedan enviar al doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, ya lo saben, en @drjquintero.
Pues muchas gracias, doctor, y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas tardes.